grabando. Ah, listo, ya lo puse a grabar. Listo, gracias. Ok, ya se inició la grabación. Entonces les decía que vamos a estar abordando el tema de los dos indicadores más importantes en la estadística bivariada, que son la covarianza y la correlación. Y en la correlación hay eh, bastantes detalles. Aquello de la correlación lineal, que no necesariamente es siempre lineal. Eso es como la distribución normal que charlábamos en las sesiones anteriores. Que podemos asumir que una distribución es normal, aunque no lo sea, para efectos de algunos cálculos en la práctica. Igual sucede con la correlación. Bueno, ahí estamos publicando de nuevo. Estamos esperando a ver cuántos estamos. Ya estamos por acá. 20. Bueno, ya el grupo se va decantando. Algunos colegas ya han sido retirados del grupo porque no han asistido a ninguna sesión y ya en la próxima fin de semana se retiran otros que dejaron de asistir. Es decir, vinieron a una o ya llevan más de 4 sesiones consecutivas sin asistir, pues entonces ya queda muy difícil que nos alcancen. A ellos se les informa oportunamente. Bueno, no sé si hay preguntas sobre el tema de la sesión anterior. Voy a activar mi Excel, voy a compartir mi pantalla. Ahí vamos. Listos. Bueno, recuerden que en la sesión anterior trabajamos bastante estadística descriptiva. Recuerden que hablamos de todos los momentos de una distribución de probabilidad, los 4 principales momentos de la distribución de probabilidad. ¿Los recuerdan? ¿Cuáles son los 4 momentos de una distribución de probabilidad? A ver, ¿quién se acuerda? Los 4 momentos de una distribución de probabilidad. La media, la varianza, la asimetría y la kurtosis. Excelente. Muy bien, Paola. La media es el primer momento, ¿cierto? Estoy esperando que se me active el tablero. La media es el primer momento, el primer momento y nos mide hacia dónde tienden los datos en la distribución. La varianza es el segundo momento, pero la varianza, recuerden, tiene muchas dificultades para su interpretación. Entonces, de la varianza obtenemos, ¿a quién obtenemos de la varianza? ¿Se acuerdan? De la varianza obtenemos otra medida, porque la varianza es difícil de interpretar, todos los números están al cuadrado, todos los valores están al cuadrado. Entonces se saca otra medida. ¿Quién se acuerda? La medida de riesgo. Miguel, ¿sería la desviación estándar? Correcto, es la desviación estándar. Sí, y ambas son medidas de riesgo para alguien que me dijo por ahí. La varianza es en general una primera medida de riesgo. Pero la varianza es muy difícil de interpretar. Recuerden que todo está al cuadrado. Recuerden que son valores o extremadamente grandes o extremadamente pequeños, ¿cierto? Entonces, de la varianza, nosotros obtenemos la desviación estándar, que es la medida práctica, una primera medida de riesgo. La desviación estándar nos dice qué tanto se dispersan los datos con relación a la media, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tengo tablerito aquí, entonces ya puedo escribir. Espero que lo estén viendo, ¿no? Bueno, pongámosle por aquí el nombre de simulación. Y hoy es 10 de septiembre del 20. Muy bien. Eso es para que cuando vean la imagen sepan a qué día se refieren todos estos monachos que quedan ahí. Entonces, recordemos que una distribución de probabilidad se puede conocer, se puede caracterizar, se puede tener una mejor idea
gracias a 4 momentos. Momentos de la distribución. El momento 1, que es la media, ¿cierto? El momento 2, que es la varianza, que mide el grado de dispersión. Si nosotros nos vamos asociando con riesgo, todas estas ideas, perdón, con finanzas, pues la varianza es la primera medida de riesgo, que se concreta en la desviación estándar. El tercer momento es el coeficiente de asimetría. Asimetría o también se llama coeficiente de sesgo. ¿Quién me recuerda que hace referencia a ese coeficiente? A ver, ¿quién se acuerda a qué hace referencia el coeficiente de asimetría, también llamado coeficiente de sesgo? Mientras me dicen, yo aquí hago otra actividad que tengo pendiente con mi monitor para poder ver lo que ustedes ven. ¿A las colas? A las curvas. A las colas. A las colas, muy bien, a las colas mejor que a las curvas, porque pues toda es una curva, ¿no? Entonces un coeficiente de asimetría, si esta es nuestra distribución, ¿sí? Puede que sea, voy a distorsionarla, puede que sea así más alargadita. Entonces el coeficiente de asimetría o de sesgo hace referencia a cómo son las colas, ¿de acuerdo? Cómo son las colas de mi distribución y con quién la comparan. A ver, ¿con quién comparan? Porque ese coeficiente de asimetría y el siguiente, que es el de kurtosis, hacen referencia a otra distribución. ¿A cuál es? A la normal. Correcto. A la distribución normal. Porque ellas dos se llaman, el de asimetría y el de kurtosis, el cuarto momento, kurtosis, ¿sí? hacen referencia o comparan nuestra distribución versus la normal, ¿sí? Y la kurtosis analiza cómo es la punta de la distribución, ¿no? Cómo es la joroba, si es más alta, si es más bajita o si es igual a la de la distribución normal. ¿Sí? Entonces, para conocer una distribución de probabilidad, bueno, aquí va un detallito muy importante de notación. Si nosotros queremos conocer una distribución de probabilidad, la que sea, tenemos que decir por lo menos 4 cosas. Tenemos que decir quién es su media. Bueno, así, o a veces la escribimos así. Eso no es relevante. ¿Cuál es su media? ¿Quién es su desviación estándar? Que la obtenemos de la varianza. ¿Quién es su coeficiente de asimetría? Lo voy a llamar así, el coeficiente 3. ¿Y quién es su coeficiente de kurtosis? El G4. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos hablar de alguna distribución que tengamos, tenemos que conseguirle esos 4 valores. Y eso ya nos dice hacia dónde tienden, qué tanto se dispersan, cómo es la cola con respecto a la normal y cómo es la joroba con respecto a la normal. Pero, ¿recuerdan para la distribución normal? Entonces, si nosotros quisiéramos hablar de la distribución normal, nos tocaría decir quién es su media, quién es su desviación estándar o cuánto vale su coeficiente de kurtosis, perdón, de asimetría, y cuánto vale su coeficiente de kurtosis. Tendríamos que decir esos 4. Pero recuerden que en la normal el coeficiente de asimetría vale 0 y el coeficiente de kurtosis vale 0. Por eso es que cuando hablamos de la normal no hay que decir todos los 4. Únicamente se dice su media y su desviación estándar. ¿Sí? Porque los otros 2 valen 0. Por eso, siempre que hablamos de una distribución normal, es suficiente decir la media y la desviación estándar, y ya queda definida toda la distribución normal. ¿Bien? Bueno, pues de eso fue que hablamos la sesión pasada, ¿cierto? Lo segundo que, bueno, pues hicimos una práctica, fuimos al simulador, cogimos una variable y allá miramos todos los valores
y en particular vimos para medidas de riesgo, vimos la media y la desviación estándar. Y descubrimos algo muy importante, que los activos riesgosos siempre tienen baja rentabilidad y alta desviación y alto riesgo. O sea, la media, el promedio de la rentabilidad son valores muy pequeños. En cambio, los valores de la desviación estándar son valores muy altos. Y decíamos que esas son características propias de los activos riesgosos. El inversionista, cuando está invirtiendo en activos riesgosos, sabe que eso es lo que tiene entre manos. Bueno, y después de eso hicimos un trabajo práctico. Voy a poner mi Excel ahí para recordarlo. Hicimos un trabajo práctico que consistió en lo siguiente. Nos conseguimos precios de dos activos, ¿cierto? Nos conseguimos precios de dos activos. Ay, no está mi lápiz. Un segundo, activo mi lápiz para poder dibujar ahí. Listo, ahora sí. Vimos precio de Banco Bogotá, ¿cierto? Y precio de Ecopetrol. Pero los precios los acompañamos de las fechas, ¿verdad? Y lo primero que hicimos fue un poquito de limpieza de los datos, un poquito de depuración, porque decíamos que si procesábamos basura íbamos a obtener basura, ¿verdad? Y entonces nos dedicamos primero que todo a organizar un poco esa serie de datos que teníamos ahí, ¿sí? A chequear que se correspondieran las fechas, ¿no? Porque decíamos que esto es una serie de tiempo. ¿Sí? Mire, una serie de tiempo. Para un ejemplo, para el día 17 de diciembre del 2007, ¿sí? Tenemos el precio de Bogotá y ese día también tenemos el precio de Ecopetrol. Esto es de cuidado cuando ya empezamos a trabajar con más de una variable, cuando ya tenemos dos variables y estas en particular que están enmarcadas en el tiempo. Entonces hay que cuidar que para cada momento, para cada instante de tiempo o para cada periodo de tiempo, según lo que estemos trabajando, dispongamos de valores para las dos variables en ese momento. Les decía que los datos por aquí ya tienen edad, es decir, que no es lo mismo un dato joven que un dato viejo, que un dato viejo tiene menos efecto en lo que va a suceder mañana. Un dato joven, el dato de ayer, tiene más peso, más participación, aporta más a lo que vaya a suceder mañana. Bien, entonces nos dedicamos un buen rato, ¿cierto? A organizar estos que coincidieran. Entonces hicimos un truquito ahí. Restamos las fechas y las fechas nos tienen que dar 0, ¿no es cierto? Y en donde no nos daban 0, tomamos una decisión que era eliminar el dato sobrante. Por ahí hubo una pregunta muy interesante, ahora que me acuerdo, que decía, bueno, y si son muchos, entonces si son muchos ya no conviene eliminar datos sobrantes porque empezamos a abrir un hueco en la serie de tiempo. Entonces en ese caso ya si son muchos, muchos consecutivos, ¿no? Muchos consecutivos. Por ejemplo, que falten 5 datos, ya falta una semana. Entonces si eliminamos los 5 datos de la otra, nos queda un hueco de una semana en las dos series. Y ya una de las características de las series de tiempo es que sus periodos son regulares. Entonces ya se nos dañaría esa regularidad. Entonces en ese caso conviene agregar datos. O sea, es cuando nosotros decimos que repetimos el último dato. Lo repetimos varias veces. Muy bien. Después, entonces, calculamos la rentabilidad porque nuestra variable para aplicarle los aspectos o las técnicas, los procedimientos estadísticos, nuestra variable tiene que ser estacionaria. Por eso es que siempre tomamos rentabilidad y no precio. ¿Mm? Cuando queremos hacer análisis con precios, entonces no se utiliza estadística, se utiliza chartismo. Chartismo, se lo escribo por acá. Así. Chartismo. Chartismo son técnicas para trabajar con datos de variables no estacionarias como los precios. Eso es lo que hacen muchos los comisionistas. Si usted les ve las pantallitas, ellos tienen ahí las pantallas llenas de gráficos. Sí los habrán visto, ¿cierto? Y en esos gráficos hay una cantidad de líneas de diversos colores. Todo eso son técnicas de chartismo.
Por ahí están las famosas velas japonesas, los índices de Fibonacci, los soportes, las resistencias. Hay una gran cantidad de técnicas y esas técnicas son las que manejan ellos y de acuerdo a esas técnicas es que ellos pueden prever lo que va a suceder. La técnica del chartismo junto con otro tipo de análisis que no es el técnico como el que nosotros hacemos, sino que es el análisis fundamental. Aquí vale la pena lo siguiente. Vale la pena hacer el siguiente comentario. Esa gráfica que nos está aportando Rolando, ya son gráficas de chartismo. Gracias, Rolando. ¿Listo? Nosotros estamos haciendo análisis, pero los análisis son de dos tipos. Hay un análisis que es se me perdió mi punterito acá. Un análisis que es el análisis técnico. En ese que nosotros estamos. Profe, qué pena, no se ve la pantalla. Ay, se me desconectó. Ah, fue que ahorita alguien entró y ya la habilitó. Alguien entró y tomó el control y me sacó. Listo, y no se recuperó después. Listo por ahí. Ahí ya la tenemos, ¿no es cierto? No, todavía no. Estoy esperando que se les active. Ahí va. Ok. Entonces le estaba diciendo esto. Pero lo hago en el tablero que me queda más fácil para escribir. Este es un poquito para contextualizarnos en qué es en lo que nosotros estamos. ¿Mm? Si los datos son no estacionarios, como los precios, muchas de las técnicas de trabajo pasan por el chartismo. ¿Listo? Que es chart, es imagen, gráfico. Análisis de gráficos, ¿no? Pero si los datos son sí estacionarios, entonces, pues la base del análisis es la estadística. Los datos sí estacionarios, entonces utilizamos, la estadística. Bien. Pero estos dos tipos de datos, estos dos tipos de análisis, corresponden a una parte del análisis que se hace, que es el análisis técnico. Que es el análisis analítico, cualitativo, en el que se analiza el comportamiento de la variable. Miren que nosotros ahora vamos a coger la variable rentabilidad de Ecopetrol y analizamos la variable. Esa variable es aleatoria y esa variable se mueve con las fuerzas del mercado. Entonces el mercado es el que le da la aleatoriedad a la variable, pero ahí nosotros solo vemos la variable. Nosotros no vemos, por ejemplo, no vemos no vemos los estados financieros de la empresa, por ejemplo, de la empresa que emitió la acción, ¿verdad? No vemos cómo es la junta directiva de la empresa, no vemos la prospectiva que tiene la empresa, eso no lo vemos, porque eso corresponde a otro tipo de análisis que se llama el fundamental. El fundamental es un análisis que se hace del entorno de la empresa o del entorno de la organización dueña o que emite el activo. Y ese entorno puede ser, pues, obviamente local, el entorno nacional y el entorno internacional, el propio de la empresa. Ahí es donde, por eso es que, por ejemplo, no sé, si hay un evento en Estados Unidos, entonces las bolsas se resienten, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, la cuarentena, pues las bolsas se resintieron, las bolsas se cayeron ahí mismo. Entonces uno diría, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que llegue la pandemia y las bolsas eso al otro día ya estaban complicadas? O se enferma el presidente de Estados Unidos y entonces ya las bolsas se mueven, se reaccionan. Porque las empresas y las economías están atadas a las decisiones gubernamentales y de los políticos. Eso corresponde al análisis fundamental. Es el análisis del entorno de la empresa. Nosotros estamos en el análisis técnico. Entonces, les comentaba esto para decirles que las personas que hacen chartismo, las personas, los comisionistas de bolsa, los analistas de bolsa, hacen chartismo, pero ellos están
muy juntico, están muy permanentemente, están muy enterados mejor de la información y hacen también análisis fundamental. Entonces, jugando con esos dos tipos de información, es que toman las decisiones. Nosotros también deberíamos de hacer estadística y también ver, ver la información de los fundamentales de las empresas para tener más argumentos para la toma de decisiones. ¿Bien? Ese era un comentario ahí como para saber en dónde estamos. Bueno, y cuando ya hicimos esto en Excel, ¿qué pasa? ¿Me vuelve a desconectar? Voy de nuevo. Si alguien comparte, pues me saca. Entonces, sugerencia no compartir. Me avisan y yo les doy el paso para que compartan y no me corten. Estoy esperando que se cargue. Bueno, entonces nosotros calculamos la rentabilidad, ya después de que depuramos los precios, calculamos la rentabilidad, porque dijimos que nuestras dos variables iban a ser la rentabilidad. Bien, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de estadística con dos variables, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido estadística con una variable, ¿cierto? Una sola, ahora dos en simultáneo. Porque, por ejemplo, en finanzas una inversión puede ser en dos activos, ¿no? Así como lo tenemos ahora. El inversionista puede comprar acciones del Banco Bogotá y puede comprar acciones de Ecopetrol. Seguramente hará unos estudios de los fundamentales de las economías, estudiará las acciones, a ver si esas dos convienen invertir en ellas o no, y escogerá, pero puede llegar mínimo a dos. ¿Listo? Para armar un portafolio. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de dos medidores que utilizamos en la estadística bivariada cuando tenemos dos acciones. Recordemos una expresión por la que vamos a arrancar, que es la expresión de la varianza. ¿Se acuerdan la varianza de una variable? Recuerden que les dije que hasta aquí, hasta ahí, hasta acá. Eso se lee varianza. O sea, no se lee delta al cuadrado, ni cuadrados. Ese es el símbolo para la varianza. Y ahí le ponemos adentro la variable que queremos decir que le vamos a calcular la varianza. Y dijimos que la varianza era un promedio. Y dijimos que los promedios tenían como un formato. Eran la suma de los pesos de la variable, pesos probabilísticos, ¿recuerdan? Que son pesos porcentuales que suman el 100%, que se llaman pesos porcentuales o se llaman pesos probabilísticos, pero es una manera de llamarlos, no es porque sean probabilidades necesariamente. Del peso de la variable por la distancia desde la variable hasta el valor esperado. Y como era una distancia, eso daba al cuadrado. ¿Y qué nos medía la varianza? Nos medía la dispersión de una variable. ¿Cierto? Vamos a verlo un poquito para recordar básicamente. Vamos a ver la varianza en la rentabilidad diaria de Ecopetrol, pero gráficamente. Vamos a verla. Debemos insertar aquí una grafiquita así, vea. Aquí tenemos una subir por allá arriba. La pongo arriba. Vamos a colocar. Las gráficas de esta ya hemos hecho. Bien. Entonces, miren, ahí tenemos el comportamiento de la rentabilidad del Banco Bogotá. ¿Cierto? ¿Recuerdan? Recuerdan que por aquí, por la mitad, va el valor esperado, así por la mitad. Bueno, ahí me quedó como torcido, pero por ahí por la mitad va el valor esperado, o sea, la media. Pero los valores quedan ubicados a cierta distancia con respecto a la media. Por ejemplo, mire, este valorcito que está por aquí quedó a esta distancia de la media. Vean. Este valorcito que está por aquí, ¿sí se alcanza a ver allá? Sí, ese valorcito quedó a esta distancia de la media. Entonces, el promedio de esas distancias
es lo que se llama la desviación estándar. O sea que podemos dibujar como que la desviación estándar es así. Recuerdan que una por arriba de la media, ¿se acuerdan? Y una por debajo de la media. Aquí, que es la misma desviación estándar, ¿no es cierto? Pero una positiva y una negativa, una por arriba y una por abajo. Eso lo hicimos la vez pasada, lo que pasa es que hicimos el gráfico vertical, aquí estamos viendo el gráfico horizontal. Entonces la desviación estándar lo que nos mide es esta fluctuación, que para el caso de la rentabilidad hablábamos de que era una medida del riesgo. ¿Qué tanto se mueve la rentabilidad con respecto al valor esperado? Eso es lo que nos mide la desviación estándar. ¿Mm? ¿Listo? Que se obtiene de la varianza. ¿Bien? O sea, la varianza es una medida de riesgo. O sea que esta fluctuación que vemos aquí, la que voy a pintar de rojo, esa fluctuación que vemos aquí así para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, a lo largo, eso que se veía así, lo que está dibujadito de azul, eso que vemos, ese es el riesgo en la fluctuación, o sea, el riesgo que tiene esa rentabilidad. Eso es lo que yo les decíamos que era lo que no dejaba dormir al tesorero. ¿Listo? Al inversionista, al financiero. Esa fluctuación, si esa fluctuación es grande, pues tendrá más angustia porque sentirá más riesgo. Si esa fluctuación es pequeña, pues estará más tranquilo porque sentirá menos riesgo. ¿Bien? Bueno, entonces la varianza tiene que ver con la volatilidad. Ah, esa es otra palabra. La volatilidad es que tanto fluctúa el activo, ¿no? Cuando un activo fluctúa mucho, decimos que es muy volátil. Cuando un activo fluctúa poquito, decimos que es menos volátil. ¿Bien hasta ahí? Un paréntesis aquí para un complemento. Un paréntesis aquí. Nosotros hablamos de la no estacionariedad de los precios cuando que los precios eran no estacionarios porque la medida cambiaba con el tiempo, ¿recuerdan? Por allá hace como unas 3 sesiones, que los precios eran no estacionarios porque su promedio cambiaba con el tiempo. Entonces, calculamos la rentabilidad únicamente para hacer que el precio fuese constante. Perdón, el promedio fuese constante. Y entonces decíamos que como el promedio era constante, entonces la variable era estacionaria. Vamos a ampliar la idea. En realidad la variable es estacionaria con respecto al promedio. ¿Bien? O sea, eso de la estacionariedad nos quedó muy escueto. Hasta aquí diríamos, esa gráfica que tenemos nos muestra que la variable es estacionaria con respecto al promedio, porque también hay estacionariedad con respecto a la desviación estándar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que esta no es estacionaria con respecto a la desviación estándar, porque mire eso cómo se mueve, ¿no es cierto? Vea, eso se mueve así. ¿Así? Entonces, esto digamos, la dispersión es variable con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando una variable tiene esta dispersión parejita hacia lo largo de la vida de la variable, decimos que es estacionaria con respecto a la desviación estándar. O sea que la estacionariedad no solo es para la media, sino que puede ser estacionaria para la media, estacionaria para la desviación estándar y, ojo, estacionaria para la asimetría y estacionaria para la kurtosis, para los 4 momentos. Entonces, nosotros solo hablamos de la estacionariedad para la media. Es muy difícil que una variable sea estacionaria en los 4 momentos. Entonces, por eso se habla de estacionariedad débil y estacionariedad fuerte. Cuando una variable es estacionaria en la media y en la desviación estándar, no más, decimos que tiene una estacionariedad débil. ¿Bien? Y cuando es estacionaria en los 4 momentos, tiene una estacionariedad fuerte o en más momentos, porque no solamente se definen 4. Se pueden definir todos los momentos que se quieran. Bien, hasta ahí. Cierro el paréntesis del informe de la ampliación de ese concepto. Otra vez me sacó. No, está bien, ¿cierto? Bueno, vuelvo al tablero. Entonces, esta varianza mide la dispersión de una variable.
Y yo no quiero que se nos pierda la idea de que eso es el riesgo de una variable, por el tema que viene, ¿no? Bueno, y porque todo eso está en el contexto todo esto está en el contexto de las finanzas, ¿no? Y de la administración. Ahora, cuando hay dos variables, entonces, ¿cuál es la idea? Cuando hay dos variables, no se llama varianza, sino que se llama covarianza. Profe, Cuénteme. qué pena es que no se está viendo el tablero, se ve, es un archivo de Excel. Ujú. Se ve un cuadro negro. Sí. Ahí vamos de nuevo a ver. Ya, ahora sí. Ya. Ok. No sé, hay alguien que está como interfiriéndonos aquí. Por favor, no trabajemos en la pantalla de Teams. ¿Listo? Porque cuando usted trabaja en la pantalla de Teams, pues nos afecta a todos. Bien, ahora la covarianza. Entonces, mire, covarianza. Ese co es porque ahora son coequiperas, ahora son dos variables. Entonces, la covarianza mide la dispersión también, pero ahora de las dos variables en conjunto, en el mismo contexto. Entonces, como es como una varianza, pues también tiene la misma estructura de la varianza, o sea, un promedio. Pero ahora es el promedio de dos variables. ¿Listo? Estos serían los pesos porcentuales de las variables, ¿no es cierto? Multiplicado, pero ahora no por la distancia, sino por la diferencia entre una variable y su valor esperado. Y eso multiplicado por la otra variable, por la diferencia entre la otra variable y su valor esperado. Ojo, porque ahora son las dos al tiempo. Bien, y eso es lo que se llama la covarianza. Lo voy a escribir así porque tiene más símbolos, pero mejor reservo el símbolo para otro que vamos a ver más adelante. La covarianza de X y Y. ¿Y qué miden? Pues miden cómo la dispersión de una explica, y ojo con esa palabra, es que aquí tenemos que andar con pies de plomo en la expresión, cómo la dispersión de una explica a la dispersión de la otra. Ojo, no es conveniente decir cómo la dispersión de una causa, por ejemplo, esa palabra es de cuidado, o cómo la dispersión de una depende, peor, esa palabra es causar, depender, ¿sí? Es de mucho cuidado. Ahorita más adelante pulimos un poquito esa idea. ¿Sí? Cómo la dispersión de una causa la dispersión, no, causa no, explica la dispersión de la otra variable. ¿Sí? Y como para nosotros dispersión es riesgo, entonces en lo gráfico, veámoslo en lo gráfico. ¿Sí? Aquí teníamos Bogotá, ¿no es cierto? Ahora voy a hacerle lo mismo con Ecopetrol. ¿Listo? Entonces, me avisa si se me llega a perder la imagen. ¿Listo? Listo, y voy a colocar aquí la otra variable. Control B. Control Z. No, tengo que hacer es un gráfico. Espera que me desconcentre un momentico. Insertar el otro, el comportamiento de la otra rentabilidad. Este es el que sí tengo que poner allá arriba. La voy a colocar aquí, al lado. Aquí al lado. Y le voy a poner otro colorcito así como para que no nos quede iguales del mismo color. ¿Listo? Ahí va. Por favor, el micrófono. Así vea. Por favor, Harold. Bien. Entonces mira, ahí tenemos las dos. La dispersión de una variable la mide la varianza. La dispersión de Bogotá la mide la varianza, o sea, el riesgo de Bogotá. La dispersión de Ecopetrol la mide la varianza de Ecopetrol, o sea que nos muestra el riesgo de Ecopetrol. Pero la dispersión de las dos en simultáneo lo mide la covarianza. Y la covarianza nos dice cómo la volatilidad de una, mire, que es como este tubito, ¿no?
cómo la volatilidad de una, lo que una fluctúa, explica la volatilidad de la otra. ¿Sí? Ojo, explica. Después le buscamos más palabras que nos sirvan. ¿Cómo la volatilidad de una explica la volatilidad de la otra? Si lo ponemos en términos de finanzas nos queda más claro, creo yo. ¿Cómo el riesgo de uno, cómo el riesgo de Ban Bogotá explica el riesgo de Ecopetrol? Y viceversa. Ahorita lo vemos en el tablero. Y veamos el viceversa. Y cómo el riesgo de Ecopetrol explica el riesgo de Ban Bogotá. ¿Estamos? O sea que ahora es una contra la otra y la otra contra la uno. ¿Ok? Veámoslo aquí en el tablero. Veamos por qué es lo mismo covarianza de X con Y que covarianza de Y con X. ¿Cierto? Covarianza de Y con X, de Y contra X, es igual a la covarianza de una de X contra Y. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué es lo mismo? Vea, chequen matemáticamente. Pues estas son dos multiplicaciones, una multiplicación aquí y una multiplicación acá. Pues si esto los cambiamos de puesto, X sub y menos X, lo cambiamos y a Y sub y lo ponemos a este lado, pues no hay problema porque la multiplicación es conmutativa. Entonces la covarianza de X con Y es lo mismo que la covarianza de Y con X. Es decir, la covarianza del rendimiento de Ecopetrol contra Ban Bogotá es lo mismo que el rendimiento, es lo mismo que la covarianza del rendimiento de Ban Bogotá contra Ecopetrol. No, es conmutativo, no importa cuál se nombre primero. Bien, primer detallito. Segundo detallito, ¿cómo es la covarianza? O sea, ¿cómo se explica la volatilidad, la dispersión o el riesgo de un activo contra él mismo? ¿Cómo quedaría esa expresión de arriba? Pues quedaría la suma de los pesos porcentuales de X con Y, pero Y vuelve a ser X, o sea, de X con X. ¿Listo? Multiplicado por X menos Y menos X promedio al cuadrado, porque aquí vuelve y queda X sub Y menos X promedio, ¿no es cierto? Y chequen que eso de la derecha es la misma varianza, ¿cierto? O sea, eso es la misma varianza de X. O sea que la covarianza de una variable consigo misma es su propia varianza. Es decir, que una variable explica a sí misma su propio riesgo. Eso es redundante, pero es importante. Tenemos dos propiedades muy importantes de la varianza. Pero la varianza tiene problemas como pero la covarianza tiene problemas como la varianza. Son números grandes, siempre no resultan cuadrados, pero resultan como estos son multiplicaciones acá, ¿cierto? Esto aquí son multiplicaciones, entonces resultan números grandes, las unidades también son multiplicadas. Si son, por ejemplo, rentabilidad, precios, volvería a quedar pesos al cuadrado. Todo como lo vimos la vez pasada puede suceder en la covarianza, entonces también no es interpretable, no se acostumbra a interpretar, sino que se usa para obtener de ella otra medida que esa sí es la relevante. La covarianza, lo único que nos interesa de la covarianza es el signo. El signo. Si el signo de la covarianza es positivo, quiere decir que la relación entre las variables es directa. Espero que hayan hecho la consulta de qué son relaciones directas y qué son relaciones inversas. Si el signo de la covarianza es positivo, quiere decir que la relación es directa. Y si es negativo, quiere decir que la relación es inversa. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es relación directa y qué relación inversa? Una ayudita, a ver.
¿Cuándo dos variables tienen relación directa y cuándo dos variables tienen relación inversa? Dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si al incrementarse o disminuirse una de ellas, la otra lo hace en la misma proporción. Bueno, pero esas son directamente proporcionales. ¿Listo? O inversamente proporcionales. Ojo que aquí hay detallitos. Una cosa es ser una relación directa, eso es una cosa. Y otra cosa es tener una relación directamente proporcional. Son dos tipos de relaciones diferentes. Lo mismo es la relación inversa. La relación inversa es un tipo de relación y la relación inversamente proporcional es otro tipo de relación. Son dos relaciones, dos tipos de relación diferentes. ¿Listo? Pero la que leíste, la que mencionaste, está bien. Esa es la relación directamente proporcional, que cuando una aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. O que cuando una disminuye, la otra disminuye en la misma proporción. Bien, entonces vamos a Excel para ver todo eso. Siempre los análisis de las relaciones entre las variables empiezan por el gráfico de las variables, de una en función de la otra. Ese gráfico se llama la nube de puntos. Siempre un primer análisis arranca por la nube de puntos para tener más ideas de cómo es la covarianza. Ahorita la calculamos, por supuesto, ¿cierto? Entonces vamos a graficar esas dos columnas en una gráfica XY dispersión. Pero escojan solo marcadores, o sea, solo los punticos. Y les debe de quedar así, vea. Vamos a llevar para arriba. Todos los análisis empiezan por este tipo de gráficos. Colocar aquí debajo. Bien. Aquí tenemos, en el eje horizontal, tenemos el Banco Bogotá. Aquí. En el eje horizontal está la rentabilidad del Banco Bogotá. O sea, por aquí, por este eje, la rentabilidad del Banco Bogotá, en el eje X. Y en el eje Y está la rentabilidad de Ecopetrol. ¿Listo? Y todo ese montón de puntos ahí acumulados, todos estos puntos, es lo que se conoce técnicamente como la nube de puntos. Siempre los análisis arrancan por la nube de puntos. Ahora, hay que tratar de establecer, primero visualmente, pues tendremos una pista. Hay que tratar de establecer cómo es la relación entre todos esos puntos. Y cuando nosotros decimos que la relación es directa, es porque si una variable aumenta, o sea, si la rentabilidad de Bogotá aumenta, entonces también aumenta la rentabilidad de Ecopetrol. Entonces, por ejemplo, así, eso es directo, ¿cierto? Si la rentabilidad de uno aumenta, ¿verdad? Vea, si pasa de aquí, de este valor, pasa a este segundo valor, entonces si la rentabilidad de Ecopetrol aumenta, la rentabilidad de la otra también aumenta. Y viceversa, si la de uno disminuye, digamos de por acá, bueno, aquí me quedó también aumentando, bueno, al revés, ¿no? La otra también aumenta. ¿Sí estamos? ¿Se ve mejor o me queda mejor explicarlo en el cuadrante positivo? En la de arriba me queda más claro. Repito la idea, de nuevo. Nos interesa saber cómo es el comportamiento o cómo se relacionan todos estos puntos. Entonces voy a hacer una relación como así. Porque esta relación cabe aquí, este dibujo, que cabe ahí, ¿no es cierto? Esa es una relación directa. Ojo, no estoy diciendo directamente proporcional, sino directa. ¿Por qué? Porque si tengo un valor X aquí, a este valor X le corresponde un valor Y por aquí, ¿no es cierto? Por acá en este punto. Y si nosotros aumentamos el X a por acá, a un valor 2, como este es un valor X1, entonces cuando aumentamos el X, el Y también se aumenta.
el y también se aumenta. O sea, cuando una variable aumenta, la otra aumenta y viceversa, ¿no? Si pasa de 2 a 1, pues cuando una disminuye, la otra disminuye. Eso es una relación directa. ¿Sí? ¿Cómo sería una relación directamente proporcional? Siempre que le pongamos ese apodo proporcional, entonces necesariamente estamos hablando de una línea recta. Válgame que eso es recto. ¿Listo? Siempre que hablamos de relación proporcional, nos referimos a una recta. A una recta. Si la X cambia de un valor a otro valor, digamos, cambia este pedacito, ¿sí? Entonces Y pasa también de un valor menor a un valor mayor, ¿cierto? Cambia este pedacito. ¿Bien? Y si por aquí nosotros venimos a otra parte y hacemos la misma proporción, ¿sí? Si cambio en la misma proporción a X, entonces Y también cambia en la misma proporción. Por eso se llama proporcional. Bueno, así no me quedó tan derecho. ¿Mm? Pero si nosotros cambiamos, por ejemplo, 2 unidades en X, entonces se cambian, por ejemplo, 5 unidades en Y. Y si vuelvo y cambio en otra parte 2 unidades en X, entonces cambian 5 unidades en Y. Y si cambio 4 unidades en X, entonces se cambian 10 unidades en Y. Se mantienen las proporciones. Por eso se llaman directamente proporcional. ¿Estamos hasta ahí? Entonces el asunto es, bueno, ¿y qué? ¿Y esa nube de puntos será directa o será directamente proporcional? Si es directamente proporcional, entonces nosotros asumimos o aceptamos que todo esto se comporta como una línea recta. ¿Sí? Le voy a decir a Excel que la dibuje. Agregar línea de tendencia así rápidamente nomás para que nos la... Ahí ya nos la puso. La línea de tendencia. Ya puso una lineecita, esa lineecita que hay. Le voy a poner otro colorcito. Formato de la línea de tendencia y que la pinte de rojo. Ella lo está haciendo con Excel, ¿no? Y que la ponga más gruesita. Esa rojita, esa de punticos rojos. Esa sería la recta que explica la relación lineal, o sea, directamente proporcional, entre todos esos puntos. Pero estamos aceptando algo que no necesariamente se puede aceptar, y es que la relación sea lineal. ¿Alguien iba a preguntar? Porque así como es esa, podría ser esta otra, ¿vea? ¿No? Podría ser algo así, ¿vea? ¿Sí estamos? Podría ser una curva. Ahí va, ¿no les ha parecido a ustedes? Una curva diferente, no necesariamente proporcional. ¿Sí? La gráfica B muestra una relación directa. La gráfica A, o sea, la recta, muestra una relación directamente proporcional. ¿Bien hasta ahí? Bueno, entonces vamos a calcular la covarianza a ver qué pasa. Hay una función, mire, la covarianza nos va a pedir dos matrices, 2 rangos. Van a ser estos rangos, pero ojo, no le vayan a colocar los títulos, ¿vale? Entonces traigamos la función covarianza. Función covarianza sobre una muestra, covarianza.m. Dice matriz 1. Entonces le marcamos la matriz de las rentabilidades de Bogotá. ¿Listo? Matriz 2. Entonces le marcamos el rango donde están las rentabilidades de Ecopetrol. ¿Bien? Y entonces nos dice que la covarianza, ojo que lo que nos interesa de la covarianza es el signo. Le vamos a cambiar el formatico porque está en formato decimal. Entonces le vamos a decir que no lo ponga en formato de millares, que le ponga hartos decimales. Bueno, no importa. Lo que nos interesa es que la covarianza es positiva. Si es positiva, quiere decir que la relación es directa. No directamente proporcional, sino que es directa.
¿Bien? Profe, qué pena, ¿usted podría poner otra vez la fórmula? Es que me salió algo. Ah, bueno, listo. Ahí va. Ojo que yo le cambié el formato, ¿no? Ahí le da una notación científica. Por favor, la pasan a notación de millares y le ponen unos 5 decimales. ¿Listo? ¿Ya les dio? Confirmen a ver cuánto le dio. A mí me dio 0.00400567. Y como es positiva, recuerden que la covarianza lo que nos interesa es el signo. Si es positiva, entonces nos está diciendo que la relación es directa, no directamente proporcional, sino directa. Bien. O sea que puede ser así como tenemos ese gráfico rojo, o puede ser como voy a pintar el gráfico verde, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, así, o puede ser, por ejemplo, de esta otra manera. O sea, o Profe, puede qué ser pena. así. Adelante, ¿quién me habla? ¿Paola? Profe, yo sí, qué pena, no, es que no me da. Yo le doy igual covarianza, ¿sí? Y Covarianza.m. la punto M, sí, señor. Listo. Y selecciono la del Banco Bogotá, Y toda. después, sí, y después la de Ecopetrol. Y le doy punto y coma y Toda la de Ecopetrol. pues, pero ¿Y cuánto le da? Léeme lo que te da. 6,94,8, una E. Ah, eso es notación científica. Entonces ahora cámbiale ese formato. A Ponle, general. bueno, a general o a este de millares. ¿No? Y le pones unos 5 o 6 decimales para que se vea igual a la que yo estoy mostrando. Lo que les apareció originalmente, mientras que Paola lo hace, lo que les apareció originalmente es algo así, vea, 5.67 por 10 a la menos 5. Ojo, eso es notación científica, por favor, repasen notación científica porque en muchos casos Excel nos responde cuando los números son muy pequeños o muy grandes, entonces Excel cambia la notación y nos escribe en notación científica. ¿Bien? Pero es una manera de escribir. Ustedes lo pasan aquí a notación de millares y tienen la misma expresión, pero en notación más fácil de leer. ¿Listo, Paola? Sí, ¿Cómo le sí, fue? señor. Ya me Bueno, muy bien. ¿Qué nos interesa hasta aquí? El signo. La covarianza nos aporta el signo. Ahora, otra cosa es la intensidad de la relación. ¿Qué tan intensa es la relación? La relación más intensa vale 1 o vale menos 1. Esa es la relación más intensa. Y la relación menos intensa vale 0. Y la intensidad de la relación la mide el coeficiente de correlación. Entonces, vámonos para el tablero. ¿Listo? Entonces, de la covarianza, lo mismo que en la varianza, se extrae otra medida que se llama la correlación. La correlación. La correlación. Esta se acostumbra a utilizar este signo, que es una letra gamma. La correlación entre dos variables es igual. Mire cómo se calcula. Ustedes ya lo deberían de poder leer. ¿Sí? Mire, es una relación, no es una razón entre esto. ¿Esto qué sería? Entre la covarianza de X y Y, o sea, la que ya calculamos, ¿cierto? Dividido por el producto de ¿quiénes? ¿Qué es eso? ¿Qué es delta X y delta Y? La desviación estándar, o sea, multiplicando las dos desviaciones estándar. Y eso nos da un número, ¿listo? Eso nos da un número sin patrón de medida. ¿Sí? Ahí, cuando se hace toda esa operación,
Si son pesos, se desaparecen los pesos. Si son litros, se desaparecen los litros. O sea que queda un número, un índice. Queda un número. Y además con la siguiente característica, que ese número, ese coeficiente de correlación, es un valor que está entre -1 y 1. Las correlaciones toman valores entre -1 y 1. ¿Bien? Pero, ahora viene lo que hay que tener cuidado. Esta correlación se llama correlación de Pearson. Y es la correlación, y ojo con la característica, es la correlación lineal. ¿Bien? O sea que esta correlación, cuando nosotros calculamos la correlación de Pearson, no, ahí me quedó mal, no es Pearson, es Pearson, le puse una tilde allá mal. Sin esa tilde, eso. ¿Sí? Cuando nosotros calculamos el coeficiente de correlación de Pearson, estamos aceptando que la relación entre las variables es proporcional, directa o inversa. ¿Cómo es una relación inversa? Ahorita vimos allá relaciones directas, ¿no? Bueno, de eso no, se me olvidó cómo charlarlo por acá, ¿no? ¿Cómo es una relación directa? Ya esa la hicimos allá, ¿no? Una relación directa entre dos variables X y Y es esa relación que cuando una aumenta, la otra aumenta, ¿cierto? Como algo así, ¿cierto? Cuando X pasa de un valor 1 a un valor 2, a un valor mayor 2, entonces Y también pasa de un valor Y1 que es menor que el valor Y2. Eso es lo que nosotros decimos en español, que cuando una aumenta, la otra aumenta. Pero ¿cómo es una relación inversa? La que es al contrario, ¿no es cierto? Cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿Mm? O sea, algo como de este tipo. Así. Miren, cuando X va de un valor menor a un valor mayor, ¿cierto? O sea, X aumenta, ¿cierto? Pasó de uno menor a uno mayor. Miren lo que le pasa a Y. Y pasa de un valor 1 a un valor 2, pero el valor 2 es más pequeño que el valor 1. Eso es lo que nosotros decimos, que cuando una aumenta, la otra disminuye. Esas son las relaciones inversas. Cuando hay relación inversa, entonces la covarianza. Cuando hay relación inversa, la covarianza es menor que 0. Y cuando hay relación directa, entonces la covarianza es mayor que 0, o sea, es positiva. ¿Bien? La covarianza, eso me queda como una U, pero es covarianza. ¿Bien? Y nos da el signo. Ahora, si nosotros calculamos el coeficiente de correlación de Pearson, estamos aceptando que esas relaciones no son curvas, sino que son rectas, son líneas. Por eso el coeficiente de correlación de Pearson se llama coeficiente de correlación lineal. ¿Bien? Esto es muy importante porque el simulador en muchos casos nos dice correlación y pone entre paréntesis no lineal. O sea, no es la de Pearson. Es otra que vamos a ver ahora más luego. ¿Bien? Pero la que más se usa, la que se usa casi que indiscriminadamente es la correlación de Pearson. Entonces todo el mundo calcula la correlación de Pearson y la asume, pero detrás de ese concepto se está suponiendo que la relación es directamente proporcional. Bueno, entonces vamos, ¿cómo se interpreta? Vamos a mirar cómo se interpreta y luego la calculamos y la interpretamos, la de Pearson. Y después calculamos la otra. ¿Bien? Entonces miren. Me consigo una regla para hacer una línea más o menos recta algún día. Bueno, aquí va. Así. Entonces, la correlación toma valores entre -1 y 1, ¿cierto? Por aquí más o menos. Entre -1 y 1. Entre esos valores está la correlación. ¿Qué mide la correlación? La de Pearson, como es lineal, entonces son rectas. ¿Qué mide?
el grado de intensidad de la relación. Si está aquí en los extremos, aquí está X y la variable Y, sean como se llamen, ¿cierto? Aquí en general le llamamos X y Y. Entonces, si es positiva, si es más 1 aquí, entonces es una recta de este tipo, ¿sí? Y esa relación se llama perfecta. Es perfecta la relación. O sea, la intensidad es máxima. Puede ser directa, así como dejamos ahí, o puede ser inversa, algo así. En este caso también es perfecta. No importa que sea positiva o negativa. Lo que sucede es que si es negativa, o sea, si es toda esta parte, si es negativa, entonces la relación es inversa. Y si es positiva, así, entonces la relación es directa. Y como estamos con Pearson, aquí sí podemos decir directamente proporcional, inversamente proporcional, porque la correlación de Pearson es lineal. ¿Bien? Y aquí en la mitad, ¿cómo sería? Aquí en la mitad, ¿cómo sería esa relación? ¿Cómo se vería esa gráfica? Pues cuando una se mueve, la otra no se da cuenta, ¿cierto? O sea, una aumenta, pero la otra no se da cuenta. Sería una gráfica de este tipo, ¿cierto? Y en ese caso decimos que la relación, el coeficiente de correlación es nulo. No hay relación entre las variables. ¿Bien? Ahora, entre más se acerque a los extremos, o sea que entre más vaya para allí, ¿sí? Decimos que es fuerte. Y entre más vaya hacia cero, decimos que es débil. O sea que la relación es débil si es cercana a cero y es fuerte si es cercana a 1. Y si es 1 es perfecta. Y lo mismo por la izquierda, ¿no? Si se acerca a cero, entonces la relación es débil, el valor es débil, perdón, la relación es débil. Y si el valor tiende a 1, entonces decimos que la relación es fuerte. No hay como un punto a partir del cual digamos es fuerte o es débil a partir de tal valor, no. Eso depende mucho del contexto en el que estén las variables. ¿Estamos? O sea que eso de fuerte y débil no hay regla para decir que a partir, por ejemplo, del 0,5 de por aquí se vuelve fuerte. No hay esa posibilidad, porque es que depende. Una correlación que sea, por ejemplo, 0,9 por acá. 0,9, ¿cómo la entenderíamos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Es fuerte o es débil? Por ahí, 0,9 o menos 0,9 por aquí. Un valor de menos 0,9, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Fuerte o débil? Pues depende. No es posible, depende en qué contexto estamos. Por ejemplo, si es las pruebas de la vacuna para el virus del coronavirus, ¿sí? Y están mirando la correlación entre la dosis de la vacuna y los síntomas, pues esa correlación para una vacuna tiene que estar, para una vacuna 0,9 es muy débil. 0,9 no sirve, esa vacuna no hace nada. No tiene confianza estadística. Porque para una vacuna, que es un asunto de salud, de la vida de las personas, la correlación entre la dosis y la aparición de los síntomas o la duración de los síntomas, bueno, lo que estén estudiando, tiene que ser por arriba del 98 o 99%. Bien, por allá, 98.9, bien arriba, eso sí sería una correlación fuerte, pero una correlación de 0,9, de 0,85, de 0,8, esas correlaciones son muy débiles en ese contexto. ¿Sí estamos? Pero si estamos calculando la correlación entre los aprendices, entre el peso de los aprendices y la estatura de los aprendices, pues eso no es muy relevante. O sea que una correlación del 0,6 es muy buena. Bien, entonces eso de en dónde empieza lo débil y en dónde empieza lo fuerte, no ha lugar aquí en estos análisis. Bien, con esos criterios podemos calcular ahora sí la correlación y tratar de saber algo, ¿vale? Entonces vamos allá a Excel.
Ya sabemos que es positiva, ¿no? La covarianza le aporta, ojo, la covarianza le aporta el signo a la correlación. Entonces ahora, por favor, calculen la correlación lineal. ¿Sí? Y para que no se les olvide, colóquenle ahí entre paréntesis Pearson. La correlación lineal de Pearson. Y hay una función en Excel que se llama coeficiente de correlación. Entonces, hagan lo mismo que calcularon la varianza. Igual coeficiente de Correl, coef de Correl. ¿Sí? Y nos pide también las dos matrices, lo mismo que la pasada. ¿Sí? Seleccionen las rentabilidades de la primera, de Bogotá creo que es, y luego las rentabilidades de la segunda. Listo. Y Enter. Y tenemos este valor del coeficiente de correlación que usualmente se expresa en porcentaje. Ya sabemos que iba a dar positivo, ¿no? Porque como la covarianza es positiva, entonces el coeficiente de correlación es positivo. Si la varianza es negativa, el coeficiente de correlación es negativo. Bueno, ¿cómo les fue? Los espero ahí. ¿Quién lo está calculando? Porque lo vamos a interpretar. ¿Qué veneno tiene ese resultado? Que estamos asumiendo que la relación es lineal. Ese es lo que estamos aceptando. Estamos aceptando que se comporta como esa línea roja que pusimos ahí, esa línea de punticos. El coeficiente de correlación de Pearson parte de ahí, de que la relación es lineal, lo cual no necesariamente es cierto. Entonces, por eso se puede calcular otro coeficiente de correlación. Pero primero interpretemos este. Estoy esperando que terminen. Entonces, cuando hacemos una simulación y hay, por ejemplo, hay 3 variables, bueno, no alarguemos, hay 2 variables independientes. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber si entre las variables hay o no hay correlación, porque eso afecta. ¿Sí? Porque eso afecta el resultado de la simulación. Y yo creo que hacemos esa prueba próximamente. ¿Qué pasa cuando le ponemos correlación a una simulación? Bueno, aquí por ahora, ¿qué podemos decir de la rentabilidad de Ecopetrol y de la rentabilidad de Bogotá? Si es positiva. Pues si cuando aumenta la rentabilidad de Ecopetrol, aumenta la rentabilidad de Bogotá. Y viceversa. Si observa que cuando aumenta la rentabilidad de Bogotá, aumenta también la rentabilidad de Ecopetrol. Pero lo mismo si disminuyen. Es decir, el inversionista ya sabe. Si al inversionista solo le cuentan que la de Bogotá aumentó, él ya sabe que la de Ecopetrol también aumentó. No tienen que contarle, porque él conoce la correlación entre las dos rentabilidades. O si le cuentan que la rentabilidad de Ecopetrol aumentó, él ya sabe que entonces la de Bogotá también aumentó. Lo que no sabe es si en la misma proporción. Pero ya sabe que si una aumenta, la otra aumenta. Y si una disminuye, la otra disminuye. ¿Listos? ¿Avanzamos? Si alguien viene, que Davo avise, porque voy a avanzar en la interpretación de ese 31%. Ahorita lo escribimos. Primero, entendámoslo aquí en estas gráficas. Aquí en estas grafiquitas que tenemos. Aquí, ese 31% en estas dos gráficas, en la de las fluctuaciones, en la de las volatilidades. Miren, ahí vamos. Miren que Bogotá tiene otro color. Miren que Bogotá tiene mucha fluctuación para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿no es cierto? Bogotá. Y Ecopetrol también.
Tiene para arriba, para abajo, esas fluctuaciones para arriba, para abajo, fluctúa mucho, o sea, ese es el riesgo, financieramente hablando, ¿verdad? Entonces lo que nos dice el 31% de la correlación lineal es que el 31% de todos estos brincos que pegó Ban Bogotá, el 31% de todas estas fluctuaciones son explicadas por las fluctuaciones de Ecopetrol. Repito la idea. El 31% de la dispersión de una variable es explicada por la dispersión de la otra variable. Y no importa cuál diga primero. El 31% de la dispersión de Ecopetrol, de todo lo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, es explicado por la dispersión de Banco Bogotá, por todas las fluctuaciones que tiene el Banco Bogotá. Ojo que aquí medimos es de dispersión a dispersión. O sea, no medimos la variable, sino medimos cómo se mueve, cómo fluctúa la variable. Entonces podemos decir que el 31% de las fluctuaciones de la una son explicadas por las fluctuaciones de la otra. ¿Sí? Hay que tener cuidado de la causa-efecto. Hay que tener cuidado con decir sí, sí, y entonces, sí, entonces, eso de causa-efecto, pues en este caso es evidente, pero no necesariamente, no está implícito. No es que porque hay correlación, entonces hay causa-efecto. O sea, no deberíamos de decir que si una variable aumenta, entonces la otra aumenta. Ese sí, entonces hay que manejarlo con mucha reserva, porque puede que no sea causa-efecto. Es más, puede que hayan variables que no tienen ninguna relación en su contexto natural y sin embargo les podemos calcular la correlación y la covarianza. ¿Sí? Aquí como Ban Bogotá y Ecopetrol si están en el mismo mercado financiero, pues ahí sí hay causa-efecto. Bien, porque cuando el inversionista compra Ban Bogotá, Ecopetrol pierde esa preferencia. O cuando el inversionista compra Ecopetrol, Ban Bogotá pierde la preferencia. O sea que ahí sí ellas sí están en un contexto en donde sí hay causa-efecto, pero no es una consecuencia de que haya correlación. Es decir, puede haber correlación sin que haya causa-efecto. Miren este ejemplo. Este ejemplo me ha resultado muy bueno para explicar eso de la causa-efecto. Miren. Bueno, aquí en Bogotá, cuando ya llegan los turistas a Bogotá, pues un sitio preferido es Monserrate, ¿cierto? Entonces los turistas pues los llevan a Monserrate. Entonces allá cuando llegan al funicular, allá hay unas registradoras y cuentan cuántos turistas diarios suben a Monserrate o cuántas personas visitan el santuario, ¿cierto? O sea, hay registros. O sea que podemos tener día a día cuántos turistas suben a Monserrate. O cuántas personas para que no sean turistas, pero me interesa turistas por la otra variable. ¿Bien hasta ahí? Segunda variable. En Gorgona, durante una temporada del año, se ven ballenas, ¿cierto? Que son los famosos avistamientos de ballenas, que son como de julio a finales de octubre, unos 4 meses que se ven ballenas. Y allá están las personas los guardianes de la isla, las personas de Parque Nacional están allá, y ellos también cuentan las ballenas que ven. O sea que día a día cuentan cuántas ballenas se dejan ver allá en un cierto perímetro en torno a la isla. O sea que tenemos datos de las ballenas que se ven en Gorgona y de los turistas que suben a Monserrate. Piensen a ver si hay alguna relación entre esas dos variables. O sea, si de pronto a más ballenas, más turistas, o si de pronto los turistas ven ballenas y después vienen a Monserrate, o vienen a Monserrate y después se van a ver ballenas, y van a darse cuenta que no necesariamente hay ninguna relación, ¿cierto? Ahora, que el turista vaya a Gorgona no quiere decir que salen más ballenas. El turista puede ir a Gorgona y no ver las ballenas, o sea que ese día las ballenas serían cero, así esté lleno de turistas. Esas dos variables en nuestra racionalidad no tienen, en nuestra racionalidad y en el contexto natural, no se encuentran por ningún lado, no comparten nada. Sin embargo, les podemos calcular la correlación y la covarianza.
Si tenemos los datos y los tenemos apareados, ya organizaditos, podemos hacer lo que hicimos aquí y podemos calcular la correlación entre el número de ballenas que se avistan en Gorgona y el número de visitantes del Cerro de Monserrate. ¿Ven? Pero ahí no hay causa-efecto. No puedo decir que si aumenta el número de ballenas, entonces aumenta el número de turistas en Monserrate. O al revés, que si disminuye el número de ballenas, entonces también disminuye, entonces aumenta el número de turistas que suben al cerro. ¿Ven? Entonces, cuando calculamos covarianzas y correlaciones, no necesariamente hay una relación causa-efecto entre las variables. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Repito, en estas que nosotros estamos manejando sí la hay, obviamente, están en el mismo mercado. Ellas compiten por el recurso del inversionista, compiten porque las compren, ¿cierto? Entonces ahí sí hay relación, causa-efecto, pero no quiere decir que siempre la haya, y aún así podemos calcular covarianza y correlación. ¿Bien hasta ahí? Ten mucho cuidado con eso. Entonces hay que hablar muy... Por eso prefiero la palabra explica. El riesgo de una... bueno, en términos de riesgo, ¿no? El 31% del riesgo de PAN Bogotá es explicado por el riesgo de Ecopetrol. Y viceversa, porque como son conmutativas, el 31% del riesgo de Ecopetrol es explicado por el riesgo de Ban Bogotá. ¿Y eso qué implica para quien toma decisiones? Pues si él sabe que el 31% es explicado por la otra, él no sabe qué pasa con el otro 69%. Con el otro 69% de las fluctuaciones del riesgo de la dispersión se debe a factores diferentes, pero no sabe cuáles. Bien, por eso entre más grande sea la correlación, mejor. Es más fuerte, la intensidad de la relación entre las variables es más fuerte. ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, entonces nosotros aceptamos que la correlación es lineal. Hicimos la correlación de Pearson. Pero bueno, y si no es lineal, entonces ¿cuánto vale? No son excluyentes, ¿no? Pero eso no quiere decir que si es de Pearson, entonces si es lineal, entonces no puede ser no lineal, ¿no? Podemos calcular si consideramos lineal y si consideramos no lineal. Las calculamos las dos y según, por ejemplo, aquí habrían muchas dudas en este, ¿no? En este no. Hay veces que es más clara la nube de puntos, ¿no? A veces la nube de puntos tiene más, por ejemplo, así. Una nube de puntos, voy a hacer así como rueditas de nube, digamos que la nube de puntos fuese así, vea, que tuviera más puntos por aquí, ¿cierto? Y por aquí cogiera más puntos para arriba, o sea que la nube de puntos tuviera como esta forma, así, siguiera por aquí para arriba, pues usted sabe así a puro ojo que eso no es lineal, ¿cierto? Si la nube de puntos tiene como esta apariencia así, pues usted a puro ojo sabe que no es lineal. Sin embargo, le puede calcular el coeficiente de correlación lineal. ¿Bien? Pero ahí, si fuera como está en lo que repisé, sería como más claro, ¿cierto? Que la relación es directa, pero no es lineal. Es como así, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson, ese que se calculó ahí, pues sí, ahí nos da un número, pero ese número tiene mucho error. Ese número no es el más adecuado para explicar el comportamiento de la variable. Perdón, para explicar la relación de las variables. Entonces hay otro coeficiente que se llama el coeficiente de correlación de Spearman. Lo vamos a ver allá en el tablero un poquitico para contarles cómo se interpreta, cómo se debe entender, ¿cierto? Spearman. Entonces, el coeficiente, aquí debajo acá. El otro coeficiente se llama el coeficiente de correlación no lineal. No lineal o coeficiente de correlación de Spearman. Entonces, ¿qué fue lo que Spearman propuso?
Dijo, pues si no es lineal, ¿listo? Si no necesariamente es lineal, porque si es lineal es porque es así. Por ejemplo, con una directa me queda fácil para darles la idea. Dijo, si no es así, pues puede ser, por ejemplo, como esta que voy a pintar de verde. Puede ser, por ejemplo, así. ¿Cierto? Como la verde. Entonces, el coeficiente de correlación de Spearman sería el que le calcularíamos sobre la recta roja, y el otro sería el coeficiente de correlación que no es lineal, no es una recta. Entonces, lo que sí es cierto en ambos casos es que si una aumenta, la otra también aumenta. Eso sí es cierto en ambos casos. En la lineal, o sea, en la roja, y en la no lineal, o sea, en la azul. Bien, le cambio el colorcito. Lo que sí es cierto es que si una aumenta de aquí a aquí, ¿listo? En ambos casos, la otra también aumenta. Lo que pasa es que no aumenta proporcionalmente, ¿verdad? Mire, si hace, por ejemplo, ese mismo cálculo por aquí, así, más o menos la misma distancia aquí ahora cambia en Y la proporción. O sea, no se mantiene la proporción. Ese tipo de curvas se llaman monótonas, como la verde, ¿no? Estamos hablando de las no lineales. Es una monótona. No sé la idea que tengamos de monótono. Monótono es algo que no cambia, ¿cierto? Monótono es algo que está ahí, que no pasa nada, ¿cierto? Esta es monótona creciente, o sea, esta siempre va creciendo. Siempre la X, la Y siempre va para arriba, la Y, ¿sí? Monótona creciente. Siempre la lleva aumentando. Entonces, lo que dijo Spearman es, si se ordenan los valores, si se ordenaran todos estos valores, los valores de la variable, si los ordenamos, ¿cierto? Y los comparamos, pero ordenados, ¿listo? Entonces, ¿cómo es esa relación de ellos ordenados? Si ambas son monótonas, ¿sí? Si ambas tienen comportamiento monótono creciente, o si una tiene comportamiento monótono creciente y la otra tiene comportamiento monótono decreciente, ¿sí? ¿Cómo sería un comportamiento monótono decreciente? Pues como una recta decreciente, ¿cierto? Digamos, una curva que fuese así, ¿verdad? Esa gráfica tiene un comportamiento monótono decreciente. ¿Sí? O sea que siempre los valores van disminuyendo, ¿sí? Los de uno aumentan y los de la otra disminuyen, ¿cierto? Pero este tipo de función siempre los valores de Y van disminuyendo. ¿Sí? Cuando X aumenta, los de Y siempre disminuyen. O sea, es como una inversa. Es una inversa, no es como es una inversa, sino que no es una inversa directamente proporcional. Entonces, la técnica de Spearman consiste en lo siguiente. En que primero se organizan los datos. ¿Sí? Eso se jerarquizan. ¿Sí? Se jerarquizan los datos de las variables. Es decir, a cada dato le ponemos su puesto. ¿Sí? Sí, bueno, voy a mejorar eso. A cada dato le ponemos su puesto sin moverlo del puesto. ¿De acuerdo? O sea, un ejemplo. Si tengo el dato 10, 8 y 9, entonces, los tengo en orden ascendente, entonces el 10 sería el dato número 3, este es el orden, el número del orden, el 8 sería el dato número 1 y el 9 sería el dato número 2. Entonces, les puse su puesto, pero no los moví del puesto. O sea, el dato sigue estando en su puesto, pero ya sé en qué posición está si los ordenara. Bien, pero no se ordenan, porque necesitamos comparar las dos. Sin ordenarlos, mirar en qué posición están los datos. ¿Listo? Y segundo, cuando ya los datos están jerarquizados, ¿sí?
¿Esa jerarquización para qué es? Pues para saber cómo quedan en qué posiciones están cada uno de los datos. Y segundo, se aplica Spearman, perdón, se aplica el coeficiente de correlación de Pearson. O sea, que se hace una linealización de los datos. Esta jerarquización lo que hace es linealizar los datos, pero no los datos, sino sus posiciones. O sea, ya no importa el dato, importa en qué posición está el dato. ¿Sí? Y ese coeficiente se llama el coeficiente de correlación no lineal, porque pues parte de que los datos no tienen relación lineal, ¿sí? Y se llama la técnica de Spearman. Vamos a hacerla en Excel. En el simulador aparece mucho. En muchas simulaciones él le devuelve a uno coeficiente de correlación no lineal tanto, coeficiente de correlación lineal tanto. ¿Bien? Aquí lo único que hay que hacer es hacerle un pequeño tratamiento a los datos. Vamos a hacerlo. Hacemos eso y hacemos nuestro break. Bueno, voy a insertar aquí un par de columnas. Insertar e insertar. ¿Para qué son esas columnas? Para jerarquizar los datos, ¿cierto? Para organizarlos. ¿Bien? Entonces aquí sería jerarquización, jerarquía de la rentabilidad de Bogotá. Y aquí sería jerarquización de la rentabilidad de Ecopetrol. Miren cómo se hace. Miren, este menos 0.31, ese dato está dentro de todo este conjunto de datos. ¿Sí? Pero si todos estos datos los organizáramos, nosotros no sabemos dónde quedaría, en qué puesto quedaría ese menos 0.31. Ni idea dónde podría quedar. ¿Sí? Por aquí hay un menos 0.84, por aquí hay un menos 0.4. No sabemos dónde queda, ¿cierto? Entonces hay una función de Excel que nos lo dice. Nosotros le vamos a decir, díganos en qué posición queda este dato con respecto a toda esta columna. Y Excel nos dice, ese está en la posición tal. Y nos dice en qué posición está. Eso se hace con la función jerarquía. La voy a traer, se llama jerarquía. Hay varias jerarquías. Aquí necesitamos una que se llama jerarquía punto media. ¿Por qué eso de punto media? Porque si hay dos datos que ocuparían el mismo puesto, entonces él les promedia el puesto. ¿Sí? O sea, si hay dos datos en el punto 9, en el puesto 9, entonces a uno lo pone en el puesto 9 y al otro lo pone en el puesto 9.5, en el puesto 9,5. Entonces él hace ese promedio para ubicarlos cuando están repetidos. Bueno, me dice ¿cuál número? Le digo, pues este punto 0.31 menos punto 31. Me dice, ¿cuál es la tabla? ¿Sí? Entonces le digo, toda esta es la tabla. ¿Bien? Y de una vez la voy a fijar porque eso lo vamos a hacer hacia abajo. Para todos, uno por uno. De una vez la fijo. Y lo otro que le tenemos que decir es, si queremos que estén ascendentes, o sea, si queremos que lo vea con la tabla de menor a mayor o con la tabla de mayor a menor. Entonces, nosotros lo queremos en orden ascendente, en forma ascendente. ¿Bien? Y para eso le colocamos ahí un valor diferente de 0. Ser un 1, un 5, un 10. ¿Listo? Entonces, mire lo que nos devuelve. Enter y nos dice, ese dato está en la posición, aquí me salió en porcentaje, está en la posición 811. Es decir, si nosotros ordenamos estos 2.966 datos, el menos punto 31 estaría en la posición 811. El menos punto 084, ¿en qué posición estaría? Estaría en la posición 1137. El menos punto 491 estaría en la posición 626. Eso es lo que se llama jerarquizar los datos. O sea, establecer en ellos la jerarquía. Pues algunos será el número 1, ¿no? El más pequeño. Y algunos será el número mayor, el más grande. ¿Cierto?
¿Listo? Y copian hacia abajo. Bien. Ay, aquí está el 1, miren. El 1 es el menos 10.296%. Ese es el dato número 1, porque están ordenados de menor a mayor. Ese es el más pequeño de todos, el que está más a la izquierda. ¿Mm? A ver, por ahí si de pronto vemos otro así de un dígito. ¿Mm? Bien. Entonces, ese es el primer paso, es el dato 4. El dato 4 es el menos 7,3. ¿Sí? Y ahí tenemos todos los 2000, ¿qué datos? Los 2.966 datos. Y ahora hacemos lo mismo para la otra variable. ¿Listo? Traigan el asistente de funciones, jerarquía media, le dicen del primer dato de Ecopetrol, le dan la referencia de Ecopetrol, o sea, donde están todas las rentabilidades. Fíjenla, porque la vamos a usar para todos los datos, y luego le dan un unito u otro número, que sea diferente de 0, mejor dicho, un 1, para que lo ordene de menor a mayor, es para eso. ¿Listo? Pónganle el mismo formato. Bien. Y copian hacia abajo. Los espero ahí a ver. ¿Todos lo están haciendo? Cuénteme a ver, Luis Vargas. A ver cómo le está yendo, si lo está haciendo, ¿no? ¿Está por ahí Luis? ¿O se fue? Steven Daza. Steven. Bien, profe, pues bien. ¿Me va siguiendo? ¿Lo va haciendo? Steven. Sí, profe, ahí lo voy siguiendo. Ah, bueno, listos. Estoy esperando como que si alguien viene atrasado, nos alcance. Eso es lo que estoy esperando ahora. Porque ahora, miren ahora lo que pasó. Ahora lo que compara son las posiciones de los datos. Entonces, la posición de la primera rentabilidad de Bogotá está en la posición 811. Y la primera de Ecopetrol está en la posición 2961. El segundo dato está en la posición, el segundo dato de Bogotá está en la posición 1137. Y va contra el dato que está en la cuarta posición de Ecopetrol. Entonces ahora se le calcula el coeficiente de Pearson a las posiciones. O sea que ya nos olvidamos de los datos y lo que vamos a ver son las posiciones en que están los datos. Y eso es lo que se llama el coeficiente de correlación de Spearman. Coeficiente de correlación no lineal o Spearman. No lineal o Spearman. Y ya ese lo saben calcular ustedes, ¿no? Sería aplicarle el coeficiente de correlación lineal, pero ahora no a los datos, sino a la posición de los datos. Entonces traen la función, coeficiente de correlación, y se lo aplican a la rentabilidad a la posición de los datos de la rentabilidad del Banco Bogotá. ¿Listo? La otra matriz es la posición de los datos de la rentabilidad de Ecopetrol. Y ahí tenemos el otro coeficiente de correlación si no aceptamos que sea lineal.
¿Mm? Y tiene la misma lectura. ¿Sí? O sea, ese explica el 23% de las variaciones de una son explicadas por las variaciones de la otra. Pero tiene en cuenta que no necesariamente la relación entre las variables es lineal. O sea, no es ni directamente proporcional ni inversamente proporcional, es no lineal. En este caso, como es positiva, entonces pues es directa, perdón, iba a decir directamente proporcional, no, es directa. Bien, no siempre los coeficientes de correlación dan igual. Hay casos en que dan igual. En el videíto, los videos de este tema, hago aclaración sobre en qué casos da igual. Bien. Todo este tema de la correlación es muy importante en decisiones de inversión, por ejemplo. ¿Mm? A ver, piensen en esto, a ver, y quién me regala una respuesta. Laura pide la palabra. Adelante, Laura. Sí, profe, así se pone uno cuando uno lo quiere en orden ascendente y si uno lo quiere en orden descendente, ¿qué se pondría? Se pondría 0. Ah, ok, esa era mi pregunta. ¿Sí? Pero aquí se usa en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Ok. ¿Listo? Bueno, pregunta para estudiantes de finanzas o para financieros. ¿Cómo le gustaría más a un inversionista que está pensando en invertir? ¿Cómo le gustaría más que fuera la correlación entre la rentabilidad de los dos activos? Piensen que son acciones. ¿Le gustaría que la correlación fuera positiva o que la correlación fuera negativa? ¿Y por qué? A ver, piénsenlo antes de decirlo. ¿Vale? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿y por qué? Profe, A ver, ¿listo el primero? pues no sé, yo creería que que preferiría negativa. Por mi caso, ¿Por que qué? preferiría negativa. ¿Por qué preferiría negativa? Porque al ser negativa, pues las dos acciones serían inversas. Entonces, pues, si una sube, la otra baja y pues me compensa. Ajá, Y igualmente, si la listo. otra baja, pues la otra me compensa. Pero siendo directa, si una sube, pues también me beneficio. Pero Sí, si bajan, pues también me afectaba con la otra. también se perjudica. Muy bien, excelente la respuesta. Perfecto. El inversionista preferiría acciones que tengan correlación inversa, sea negativa. Exactamente como lo dijo Juan David. Porque si una, si una aumenta, la otra disminuye. Si la rentabilidad de una disminuye, la rentabilidad de la otra aumenta y entonces se amaina, se disminuyen las potenciales pérdidas. ¿Bien? Esa es una estrategia se llama estrategia de cobertura o estrategia de cubrimiento. Cuando vamos a armar una inversión, pues de alguna manera nos toca protegernos y que no se nos vaya a perder ese capital, ¿no? Un seguro, se compra un seguro. Aquí en finanzas los seguros no se llaman seguros, sino instrumentos de cobertura, pero lo que hacen es que si uno tiene pérdida, pues la aseguradora, quien le vende el instrumento de cobertura, le ayuda, le responde. Bien, entonces esa es una estrategia. Entonces hay varias, hasta aquí ya podríamos hablar de estrategias de cobertura de inversión. La primera es no invertir en un solo activo, ¿cierto? Porque si usted pone todo su capital en un solo activo, pues su éxito o su fracaso va atado al comportamiento del activo. Y usted no puede hacer nada. Si la acción sube, usted le va bien, pero si la acción baja, usted le va mal y usted no puede hacer nada. Tiene toda la plática ahí invertida. Lo que le pasó a los inversionistas de Ecopetrol a propósito. Hace unos años, cuando mucha gente
solo compró Ecopetrol y gastó todo su patrimonio, lo liquidó y lo invirtió en Ecopetrol, porque Ecopetrol iba floreciendo, ¿no? Entonces, Profe, perfecto, pero después vino, ya te ayudo, Jenny, pero después vino el debacle y entonces vino toda la crisis del sector petrolero, entonces Ecopetrol cayó y todos se les cayeron sus inversiones, porque han invertido todo su capital solo en ese activo. Adelante, Jenny. qué pena, ¿me puede dejar ver otra vez la fórmula de la correlación no lineal? Ajá, ahí va. Ahí le estoy poniendo en pantalla. Mm, Un momentico, ya. gracias. Es aplicarle el coeficiente de correlación, pero ahora a las posiciones, digámoslo así. Muy bien, entonces ya conocemos dos estrategias dos estrategias para cubrirse, ¿no? Para ir como armando protección en caso de pérdida. Primera, invertir en más de una, o sea, no ponga toda su plata en un solo activo. Eso es lo que comúnmente nos dicen, que no llevemos todos los huevos en una sola canasta, sino que pongamos unos huevos en una canasta y otros huevos en otra canasta, porque en caso de que se nos caiga una canasta, pues nomás se nos pierden esos. Bien, la segunda estrategia, que la Profe, ¿me correlación puedes sea... volver a explicar eso de por qué debería ser negativo y por qué es más conveniente? Qué pena, es que no entendí. Ajá, porque si es negativo, cuando una rentabilidad baja, la otra sube. Van inversas. Entonces, si el inversionista en una acción pierde, en la otra recupera. Pues puede que no recupere todo o puede que recupere más de lo que perdió. No hay necesariamente proporción, pero disminuye en alguna medida su pérdida. O sea, se protege de alguna medida del riesgo de pérdida. ¿Sí estamos, Laura? Sí, profe, ya te entendí. Ok. En cambio, si la relación es directa, pues cuando una aumenta, la otra aumenta. Ah, eso sería muy chévere. Cuando una aumenta, o sea, me aumenta Ecopetrol, listo, me aumenta, como estas que tenemos, ¿no? Pues sí, me aumenta Ecopetrol, me aumenta Bogotá. Ah, pero lo contrario si no es tan chévere. Se me cae Ecopetrol, se me cae Bogotá, o sea que pierdo por punta y punta. En una pierdo por un lado y gano por el otro. Y viceversa. Entonces, por eso al inversionista le sirve más, o le gustaría más, preferiría más armar sus portafolios, sus inversiones con acciones o con activos que tengan correlación inversa. ¿Bien? Bueno, eso es lo que les quería contar sobre la estadística bivariada, la covarianza y la correlación. Entonces, resumiendo, la covarianza entre dos variables nos mide el signo, nos da el signo, o sea, nos cuenta qué sentido tiene la relación, si es directa o si es inversa. La covarianza. La correlación nos mide la intensidad, o sea, si es fuerte o si es débil. Ya hay dos maneras de medir la correlación. La de Pearson, en la que aceptamos que la relación entre las variables es lineal, y la de Spearman, en la que no aceptamos la linealidad. Entonces dijimos que no hay linealidad. Bien. La de Spearman es la misma de Pearson, pero aplicada a los datos jerarquizados. Bien. Ahora, cuando regresemos, pues vamos a entrar a nuestro siguiente capítulo, en el que vamos a hablar vamos a hacer una pequeña inducción a lo que es el proceso de análisis de sensibilidad. Entonces, preguntas. Si no hay preguntas, pues vamos a entrar a nuestro descanso de 30 minutos. Disculpe, instructor. Adelante, Rolando. Gracias. Todo lo que está aquí en el curso para descargar, ¿esos libros quedan ahí por todo el curso o cuando pasemos a otro nivel se borran? No, esos libros quedan ahí por todo el curso y durante mucho tiempo, pero no eternamente. ¿Listo? O sea que
mientras que esté el curso, pues ahí están vigentes. Después siguen ahí, pero en algún momento en que se necesite el espacio, es posible que ustedes sean sacados, retirados del curso, porque puede que entre otro grupo. ¿Bien? Entonces la recomendación es hagan copia de lo que necesiten. Los videos que están en YouTube, pues eso sí quedan en YouTube, porque de allá no hay problema de almacenamiento. ¿Mm? Casi todos están en YouTube. Inclusive los que son evaluados, los que van haciendo preguntitas también están en YouTube. La verdad es que así ya toca buscarlos. ¿Bien? ¿Listo, Rolando? Gracias, instructor. Bien, sí. Ok, bueno. Entonces cronometremos 30 minutos, por favor. Son 7:53. Cronometren ahí en sus relojes 30 minutos y nos vemos en 30 minutos.